con cada nuevo dato que conocemos de la gestión del gobierno de la Comunidad Valenciana de esta dana, de estas lluvias torrenciales, te ha de enfadar más que la anterior. Y es que no es normal. No es normal en absoluto. Un día después podemos decir que no es normal en absoluto que ahora mismo estemos ya en la escalofriante cifra de 95 personas que han perdido la vida. Esto mientras estoy grabando el vídeo. Esperemos que no, pero es probable que la cifra vaya aumentando porque todavía hay centenares de desaparecidos y no es normal que la primera vez que tuviésemos constancia de que esto podía ser un peligro fuese en el día de ayer o en el de anteayer, como mucho. No es normal que durante semanas en este país estuviésemos hablando y en todos los lados se supiese que iba a llegar a Florida, a Estados Unidos, un huracán. El huracán Milton. No es normal tampoco que ese huracán cuando llegó a Miami acabase con la vida de 23 personas. Y mientras tanto la Dana, de la que no se ha hablado ni una décima parte, que de aquel huracán de Estados Unidos, insisto, de Estados Unidos, haya dejado ya por el momento 95 muertos, 23 frente a 95. Pero ¿sabéis qué es sobre todo lo que no es normal en absoluto? Y esto es lo que de verdad te tiene que indignar. Y va más allá, trasciende el tema de las ideologías de izquierda y derecha, me da igual, me la trae al pairo, si esto es de izquierdas o de derechas, porque no lo es. Porque no es normal que cuando la agencia meteorológica había avisado 5 días antes y había emitido un comunicado especial el día 27, es decir, ya hace unos cuantos días, el gobierno del Partido Popular de Carlos Mazón no tuviese las narices de publicar una alerta hasta el día en el que todo ocurre, a las 20 horas. Cuando por la mañana, a las 8 de la mañana, también habían vuelto a advertir una vez más. Oigan, no salgan a la calle, no cojan el coche, no vayan a trabajar, lo decía la EMET, la agencia meteorológica. Pero el gobierno de Carlos Mazón callado. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es que se han filtrado unos vídeos que Carlos Mazón había borrado. Unos vídeos en los que a la una del mediodía estaba diciendo que esto ya estaba finiquitado. Que a las 6, y lo dice así literalmente, a las 6 ya empezará a remitir. Era mentira. Era mentira. Y no solamente es que no empezase a remitir, sino que a las 8 tuvieron que declarar la alarma. Una cosa que tendrían que haber hecho desde primera hora para que la gente no tuviese que salir de su casa y mucho menos para ir a trabajar a sitios donde han sido uno de los peores, donde se han visto algunos de los peores estragos que han ocurrido durante esta dana. Vamos a ver ese tweet donde lo compartía y que después borraba, y que al borrarlo se ha incriminado de la manera más clara posible, porque tú no lo borras si no sabes que has hecho una barbaridad. Que era decirle a la gente que podía salir a la calle tranquilamente a partir de las 6 y a las 8 tienes que declarar la alarma, tienes que hacer sonar la alarma. ¿Qué pasa? Hombre, narices, que has hecho sonar la alarma cuando la gente ya tenía el agua por las rodillas. Que has hecho sonar la alarma cuando la gente que iba en coche ya tenía el agua que le estaba pasando la ventanilla. ¿De qué crees que le sirve a esa persona? Que le suena el móvil con una alarma a las 8 cuando ya está fuera de casa, cuando igual está volviendo de trabajar a un trabajo que no tendría que haber ido en todo el día, y cuando tiene el agua por las rodillas o le está entrando ya por la ventanilla. ¿De qué le sirve? Pues de absolutamente nada. Y ahí están las consecuencias. Hay gente que dice, no hay que politizarlo. Es que esto no es politizarlo. Esto es simplemente decir que una cosa que se podría haber evitado si se hubiese hablado cuando se tenía que hablar, porque había gente y había organismos como la EMET que ya habían avisado de esto, y se podría haber evitado, es decirlo, es evidenciarlo, y es ver, es empujar, por ver si por una maldita vez en la historia de este país, va a haber algún político que asuma algún tipo de responsabilidad y que dimita. Porque los vídeos que vamos a ver de Mazón en el capítulo de hoy son como para dimitir. 95 ya van, y subiendo, por desgracia, y subiendo por desgracia. Vamos a ver además como el bulo de la extrema derecha por antonomasia en esta ocasión está siendo que esto es culpa de quien va a ser, de Pedro Sánchez. ¿Por qué? No porque no avisase, sino porque ha destruido todas las presas que habrían evitado, sin lugar a dudas, y como hizo Franco, esto lo están diciendo de verdad, que se desbordase el agua. Es decir, se creen que 4 azudes, 4 presas, que no son ni presas, de apenas 2 metros, medio rotas, que son las únicas que se han derribado, y ni siquiera la zona donde ha habido los mayores estragos, ahí ni siquiera se ha derribado. Vamos a ver enseguida un mapa donde lo explican perfectamente bien. Ellos se creen que eso habría impedido que la fuerza de una riada intensa, como la que ha habido,
se habría evitado, ¿no? Con 4 azules. En fin, una teoría de la conspiración de lo más lamentable y de lo más dolorosa. Y respecto a la política más del día a día, vamos a hablar un poco al final, pero vamos a dedicarle sobre todo el tiempo a hablar de lo que importa, evidentemente, que es, bueno, pues de esas familias que lo han perdido todo, básicamente, y sobre todo la vida. Hay gente que está completamente destrozada. Pero además de esto, vamos a hablar también de cómo un juez del Supremo, el mismo que no quería investigar a Mariano Rajoy cuando estaba en el Supremo y que también votó en contra de que se condenase al Partido Popular a título lucrativo por la corrupción de Gürtel, pues resulta que ese mismo ha mandado a investigar al fiscal general del Estado, a incautarle los móviles y a entrar en su despacho para investigarle por las filtraciones de los mensajes del novio Ayuso, donde el novio Ayuso reconocía que era un defraudador confeso. También vamos a ver cómo Vito Quiles y Javier Negre, pues, han tenido una derrota parlamentaria más, y es que la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha sacado un comunicado de prensa, que también os digo, podrían haberlo hecho hace bastante tiempo, y también el Partido Socialista y Sumar y todos los partidos de izquierdas en el Congreso de los Diputados podrían haber evitado que estuviesen ahí sentados, pero bueno, han sacado un comunicado quejándose de unas actitudes que vamos a ver enseguida. Esto y algunas cosas más lo tratamos enseguida, hoy que es jueves 31 de octubre, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Amigos y amigas, lo primero no puede ser otra cosa que mandarle un gigantesco abrazo a todas las víctimas de la Dana, a todos los valencianos, a todas las valencianas, a todas las personas que han sufrido, directa o indirectamente, pues los desastres, los estragos de este fenómeno meteorológico, aunque aquí nos vayamos a centrar en hablar del tema político, porque lo hay, por desgracia, y lo hay mucho, pues son cosas que en muchas ocasiones se pueden gestionar bien, pero no se pueden evitar o salir indemne de algo como esto. Así que, más allá de lo político, un fuertísimo abrazo. Antes de empezar y meternos de llenos, digo que esto lo estoy grabando a última hora de la noche de ayer. Lo estoy grabando en la noche del miércoles, son las 12 ahora mismo cuando lo grabo, es decir, estoy recopilando todas las noticias para tener el vídeo bien preparado por la mañana, porque mientras esté escuchando esto estaré de camino a Estados Unidos porque voy a cubrir las elecciones que van a ser trascendentales entre Donald Trump y Kamala Harris, que al fin y al cabo, por desgracia, vivimos en un país, en un continente, en Europa, en una comunidad política también, en la que todo lo que ocurre en Estados Unidos de alguna manera acaba reverberando en lo que nos pasa aquí, no solamente en España, sino en Europa en general. Así que estas elecciones, en las que al fin y al cabo lo que se decide es si Donald Trump va a volver a presidir uno de los países más importantes, con más poderío militar y económico, sin duda, del mundo, o si por lo contrario Kamala Harris, que hasta ahora era vicepresidenta de Joe Biden, va a conseguir atrasar un poco este momento de decadencia absoluta que está viviendo Estados Unidos. Lo voy a cubrir desde allí, voy a estar subiendo vídeos de una manera pues un poco más distinta, lo veréis. Intentaré mantener también la información nacional porque me voy en un momento en el que, ostras, tampoco me quiero desconectar del todo porque están pasando cosas muy graves en nuestro país y no me quiero dedicar solo a Estados Unidos, pero os aviso de que los próximos días, la próxima semana va a estar todo un poco cambiado. Os agradecería mucho que sigáis por aquí apoyando el contenido y como siempre, pues comentando las cosas que os gustan más, que os gustan menos. No me quiero enrollar, después comentamos un poco más en clave internacional cómo se va a cubrir todo esto, pero vamos con el tema por desgracia, porque es por desgracia, una vez más, del día. Son a esta hora en la que lo estoy grabando, 95 ya las personas que han perdido la vida, decenas de desaparecidos, que es el auténtico drama porque no se pueden contabilizar todavía las personas que han desaparecido, sí las que han encontrado ya sin vida, pero no las que han desaparecido. Y es posible, por desgracia, que muchas de esas personas desaparecidas, poco a poco, se conviertan en un goteo constante, horroroso, que vayan convirtiéndose de desaparecidos a personas que también han perdido la vida. 92 de ellas han sido en Valencia. Una de momento en Málaga, 2 en Castilla-La Mancha. O sea, el grueso total ha sido en Valencia, donde pues en el día de ayer y anteayer pues sufrieron algunos de los estragos más grandes de esta dana. Quería empezar con algunas imágenes que ilustran bastante bien, un día y medio después de que esto haya ocurrido, cuáles son las consecuencias de lo que ha pasado, de estas lluvias torrenciales, que a nivel de imagen, os recomiendo que pongáis el vídeo si simplemente lo estáis escuchando. Estas son unas imágenes aéreas que ha compartido la Policía Nacional desde un helicóptero, donde podemos ver imágenes desde Valencia, de una Valencia completamente anegada, las calles completamente llenas de agua, los coches, escenas apocalípticas prácticamente se podría decir.
los coches parados en medio de la carretera. Que por cierto, muchos de ellos, esto es una noticia también importante, muchos de ellos todavía siguen en la carretera. Esto lo ha compartido Apunt, la cadena valenciana, que dice que última hora la Guardia Civil asegura que cerca de 1.200 personas continúan atrapadas en la A3 y la A7 en Valencia. Y hay 5.000 vehículos bloqueados. 1.200 personas todavía bloqueadas en la carretera. Como estáis viendo, las imágenes pues son dramáticas. Son absolutamente dramáticas. Las calles completamente llenas de coches. Un drama, un incendio en una nave. Imágenes que son absolutamente terribles y que una vez más pues te hacen preguntarte ¿por qué no se advirtió de que esto podía ocurrir? Bueno, sí se advirtió. Advirtió la EMET. Lo que pasa es que las autoridades públicas, las políticas, no hicieron lo que tenían que hacer cuando la EMET emitió el comunicado. También atención al como en este especial que ha hecho La Sexta sobre la Dana. Esto es tremendo. Han ido a una de las zonas cero de donde más ha afectado la Dana en Valencia, y así es el estado. Se encuentra en la zona cero de Utiel. Este es el estado actualmente de algunas de las casas que más han sufrido el golpe de la Dana, de las lluvias torrenciales. A modo butrón. Y como veis, como decíamos, ha quedado totalmente a la intemperie. Se puede ver aquí todo tipo de detalles. De hecho, cuando nos acercamos ahí hasta eco, vemos ahí que hay un tractor. Han destrozado básicamente todas las paredes. Una cama totalmente girado. La destrucción ha sido absoluta. Patrullas de protección civil. Y ahora, por supuesto, imaginad el auténtico drama de tener que reclamar todo esto a los seguros, que van a pelear hasta el último de los euros, no, hasta el último de los céntimos para no tener que pagar nada. O lo menos posible, porque al fin y al cabo es un negocio, ya lo sabéis. Igual que cuando ocurrió lo del volcán en La Palma. Los seguros estuvieron ahí para ayudar, no. Estuvo el Estado, estuvieron los impuestos de todos como siempre, y espero que el Estado esté a la altura para devolverle, en la medida de lo posible, la vida a las personas que ahora directamente lo han perdido todo. Sus casas, sus enseres personales, incluso muchos de ellos, y esto es una cosa que por desgracia no se puede devolver, a familiares, amigos, la vida propia. Lo de ayer fue tremendo. En el capítulo que hicimos ayer no pude incluir todas las cosas y todas las barbaridades que me gustaría haber comentado de lo que se llegó a ver. Una de ellas es esta. Lo comenté en el canal secundario un poco de pasada, pero quiero comentarlo aquí, hoy y ahora, y sobre todo esperar que las portadas que salgan hoy la cosa sea distinta. Y es que si vemos las portadas de periódicos que salieron ayer, de estas cuatro, de las cuatro principales, habría que añadir La Vanguardia, pero de estas cuatro, ABC, La Razón, El País y El Mundo, ¿sabéis cuántas tenían en portada la catástrofe, la Dana, lo que había ocurrido en Valencia? Simplemente una. Tú lees lo que ponía en ABC. Apropiación indebida, nueva imputación de Begoña Gómez. Uno de Begoña Gómez. Insisto, esto cuando ya se habían producido más de 100 muertes, lo que pasa es que todavía no se habían contabilizado. Pero esto fue la noche en la que todo ocurrió, la noche dramática. La Razón dice: el juez agrava el calvario judicial de Begoña Gómez con 2 nuevos delitos. Lo más importante, como veis, Begoña Gómez, por supuesto. El Mundo, exactamente lo mismo. El juez rastrea 5 documentos clave de la apropiación indebida de Begoña Gómez. Y El País sí que ponía varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana. Eran bastante más, por desgracia, finalmente. Pero de estos 4 periódicos, solamente uno hablaba de Valencia. Y el resto consideraron que era más importante hablar de Begoña Gómez que de Valencia. ¿Sabéis qué pasa? Que les ha dado tanta vergüenza esto. Lo compartía aquí el subdirector de La Marea, Dani Domínguez, que resulta que el director del ABC, escribía Dani Domínguez, ¿cómo será el nivel de vergüenza que hoy el director de ABC no ha compartido ni la portada? Algo que hace todos los días. Julián Quirós es el director del ABC y todos los días por la mañana comparte, como veis, domingo, portada de ABC, lunes, portada de ABC, martes, portada de ABC, y por lo que sea, miércoles no puso portada de ABC, porque hasta él le dio vergüenza que lo que llevasen en la portada fuese Begoña Gómez, cuando habían muerto decenas y casi centenares de personas. ¿Pero qué pasa? Que si eso se produce en una comunidad autónoma que no está gobernada por la malvada izquierda o que no puede servirte para seguir atizando al gobierno que tanto odias, entonces no merece la pena ser portada. Entonces tenemos que hablar de Begoña Gómez. Vaya papelón el de ayer, pero vaya papelón de la prensa conservadora de este país. Todos los demás, excepto El País, consideraron que hablar de Begoña Gómez era más importante, vergonzoso, pero absolutamente bochornoso. Como os decía al principio,
también bochornoso y absolutamente incomprensible, es que nos enteremos más de un temporal en Miami que en Valencia. Que además el huracán Milton dejase 23 muertos en Estados Unidos, y mientras tanto en Valencia aquí decía ya lleven más de 60, no, ya lleven más de 90, de 95. Y además no puede ser que la EMET, y esto es lo que vamos a ver ahora con los vídeos que ha borrado el presidente de la Generalitat Valenciana, lo advirtiese desde el día 27 y que hasta el martes, a las 8, Mazón y el gobierno valenciano no lanzase la alerta. Pero antes de ir al vídeo borrado, pues bueno, quien esté viendo el vídeo, más allá de escucharlo, ya estará viendo en pantalla quién ha aparecido. Alberto Núñez Feijóo, ponía aquí esta cuenta, me llaman Jimmy, ha tardado poco en ir a hacerse la foto del muy buitre. Y aparece aquí dando un abrazo, creo que no sé si es Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Ahí está, por supuesto, con su séquito de fotógrafos, a dar abrazos y a presentarse en un sitio como si tuviese algún tipo de autoridad. O básicamente para llamar la atención. Mañana la agenda de este señor es ir al mismo sitio donde se va a personar el presidente del gobierno, pero ir una hora antes. Al centro de coordinación que tienen en Valencia, bueno, pues si Sánchez va a ir a las 10, este tipo resulta que va a las 9. Así lo han anunciado, para hacerse la foto. Buitre lo llaman algunos. Bueno, pues seguramente buitre lo podemos llamar. Y seguramente lo que tendría que estar haciendo, en lugar de irse ahí a darse brazos con Paje y hacerse fotos rodeado de periodistas, lo que podría hacer es ir a hablar con Carlos Mazón y decirle, escúchame, esto de lanzar la alerta a las 8 cuando la gente ya tenía el agua a la altura de la ventanilla, ¿qué es? Esto de no haberle hecho caso a la EMET, que teníais el aviso desde hace días, e incluso ese mismo día, ese mismo martes, a las 8 de la mañana ya habían avisado antes de la tragedia, ¿esto qué es? ¿Esperáis que lo haga? No lo va a hacer. Porque Feijóo ya sabéis que no manda. Simplemente ahora pues posturea, se hace fotos y simplemente se pliega a lo que diga Ayuso. Pero no hace nada. No tiene autoridad ninguna. Y para hablar del Partido Popular, pues evidentemente Feijóo no es el único que va a instrumentalizar este asunto. Aquí está Rafa Hernando diciendo, ya están los buitres de Compromís echándole la culpa de los muertos a Carles Mazón. ¿Será que la AMT y la delegación del gobierno, que es a quien corresponde determinar y avisar de la gravedad de las inclemencias climatológicas, no tiene que ver nada porque son sus socios? ¡Qué miserables! O sea, para empezar, no es decisión de la delegación del gobierno, decisión de una comunidad autónoma. Y están sacando balones fuera. Que para empezar, no es cosa de la delegación del gobierno porque ha sido el propio Mazón el que salía a dar las alertas. Y el que finalmente mandó la alerta a las 8. No la mandó el gobierno, ni la delegación del gobierno, la mandó Mazón. Lo que pasa es que la mandó tarde. Y lo primero diciendo que la AMT, la Asociación Meteorológica, no sé, es socialcomunista o son sus socios, o es del gobierno, también es de ser corto de mente confundir una institución científica que, insisto, alertó cuando tenía que alertar con una cuestión política. Aquí le contesta esta cuenta de Twitter, este usuario, Víctor Medina, le dice, hola Rafa, la EMET elevó el grado de alerta a roja a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 13 horas, Mazón dijo, y ahora vamos a ver este vídeo, aunque les fastidie, porque alguien lo ha sacado, a pesar de que lo borrasen. A las 13 horas, Mazón dijo que a las 6 de la tarde la Dana remitiría. Ha borrado ese vídeo de su cuenta de X. Lo dijo, que a las 6 se acababa. A las 19 ya había muertos. A las 7 de la tarde ya había muertos. Y fue una hora después, a las 8:15, cuando la Generalitat Valenciana envió la alarma. Y Mazón no compareció finalmente de nuevo hasta las 9. Pero ahora veis cuál es la estrategia de Rafa Fernando, decir que esto es culpa del gobierno también, cómo no. Esto no va de echar la culpa de los muertos a nadie. Vaya forma asquerosa de referirse a fallecidos que son nuestros vecinos. Esto va de saber qué ha pasado, si se podían reducir los daños y de si se actuó correctamente. Lamentable tuit. Por cierto, todavía no he visto un tuit de ningún portavoz de Compromís señalando a Mazón como culpable de nada. Tú sabrás qué te pasa por la mente. Pues mejor dicho, no lo puedo expresar yo. Mejor de que lo ha expresado aquí este usuario de Twitter, Víctor Medina. Y es que si entramos en este enlace de Twitter, ahora mismo no estáis viendo nada. Y pone esta página no existe. Intenta hacer otra búsqueda. ¿Sabéis por qué pone eso? Porque esta era la página donde Carlos Mazón había compartido un tuit en el que decía lo siguiente. Por fortuna lo han recopilado, lo han rescatado y lo ha publicado aquí el diario.es. Titula así, la alerta que la Generalitat Valenciana envió a los móviles llegó cuando centenares de personas ya estaban atrapadas. Y atención a lo que dijo Carlos Mazón en ese momento. Insisto, sed conscientes mientras escucháis esto que lo borró. Que lo borró. Que ya no está en su cuenta de Twitter. ¿Por qué lo borró?
Pues borrándolo se inculpó a sí mismo, admitiendo que lo que había dicho y hecho era una barbaridad, diciendo que la gente ya podía estar tranquila, salir a las calles, porque a las 6 acababa todo. A las 7 ya había muertos y a las 8 lanzaban la alarma, que deberían haber lanzado a primera hora de la mañana. El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias. Ahora vamos a hablar de la coordinación, pero habéis escuchado bien, ¿no? A las 18 iba a remitir. Bueno, pues no fue así, escribe el diario.es. Pasadas las 21 horas, el presidente Carlos Mazón compareció de nuevo en el centro de coordinación situado en Leliana para retirar la petición a la población de que no saliera a las carreteras. Pero ¿cómo vas a salir a las 9 de la noche a pedirle a la gente que no salga a las carreteras? Lo tendrías que haber hecho a las 7 de la mañana cuando la gente iba a trabajar. Lo tendrías que haber hecho en todo caso a la 1 cuando compareciste y dijiste que a las 6 se acababa, que la gente no fuese a trabajar o a hacer cosas por la tarde en coche. Y sales con dos narices a las 9 de la noche, cuando toda la gente ya está atrapada, cuando hay cientos de personas, miles, atrapadas en las carreteras, cuando hay gente que literalmente se la ha llevado la corriente diciendo por favor no salgáis de casa a las 9, cuando la EMET lo había dicho por activa, por pasiva y desde hace días. Esto sí que es una desfachatez. Y esto, insisto, es lo que trasciende la política. Esto no tiene nada que ver con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con la izquierda, con la derecha. Tiene que ver con una gestión pésima. Pésima. De hecho, aquí explican este profesor, Andrés Boix, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia, que esta alerta, esta emergencia se ha tratado exactamente igual que la que se trató en la riada de 1957 por parte de las autoridades franquistas, que no avisaron a la población, que es literalmente lo que ha ocurrido ahora. No han avisado. Es absolutamente increíble y lamentable que la alerta de la Generalitat llegue a las 20 horas de la tarde, cuando ya se han producido inundaciones, pillando a muchísima gente volviendo del trabajo, en el trabajo o en sus casas, pero sin poderse proteger. Boix critica una gestión tercermundista agravada por unas infraestructuras y una planificación urbanística que desde la pantanada de Tous de 1982 parece que no ha mejorado nada. Se deberán pedir muchas responsabilidades porque a los responsables públicos se les debe exigir un mínimo de competencia y profesionalidad. El profesor de la Universidad de Valencia denuncia que los responsables políticos de la gestión de emergencias estaban desaparecidos y deberían haber estado coordinando y garantizando que hubiera una información para la ciudadanía. Además, también alude a la vertiente judicial del desastre con el polémico antecedente de la pantanada de Tous y las indemnizaciones. Este es el documento de la agencia meteorológica estatal, en el que el día 27 ya alertaban que es probable que en puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia se supere los 150 mililitros en 24 horas, y alertaban ya desde el día 27 que esto podía ocurrir. Esto era el 27. El mismo día, a las 8 de la mañana, ponían aviso rojo. A las 8 de la mañana, un tuit a las 8 de la mañana. No es que nadie lo supiese, es que lo sabía la agencia meteorológica. Pero no le hicieron ni maldito caso. A las 8 de la mañana señalaban hasta dónde iba a haber acumulaciones de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ocasionar crecidas e inundaciones. Decían además, mucha precaución, el peligro es extremo, no viaje, salvo que sea estrictamente necesario. ¿Creéis que hizo caso la Generalitat? No, es que no dijeron ni mu, se callaron. Y las empresas tampoco, mandaron a trabajar a todos sus trabajadores. Seguramente, por desgracia, muchos de ellos de los que han fallecido. Que se les podría haber dicho, quedaos en casa hoy, no vengáis a trabajar. Pero como parece que para alguna gente es anatema parar un día de producción, es pecado mortal, y prefieren incluso jugarse la vida a sus trabajadores antes que parar, hombre, pues ya lo veis. Aquí otra persona, el día 25 de octubre, decía, si todo sigue tal y como prevé los modelos meteorológicos durante los próximos 5 días, esta dana, por sus características y comportamiento, tiene mucho potencial de entrar en el grupo de las de alto impacto, de las que serán recordadas en la vertiente mediterránea. Es decir, que el día 25 ya había gente en Twitter, había usuarios de Twitter que ya sabían o intuían lo que podía pasar, y sin embargo me quieren decir que el gobierno de Carlos Mazón no tenía ni la menor idea. ¿De verdad es lo que pretenden defender? Bueno, ya cuando llegamos a este punto del chiringuito, que tiene que ver con la disolución de la Unidad Valenciana de Emergencias, lo hablamos ayer, pero es que ahora ha aparecido otro vídeo en el que literalmente habla de chiringuito, Carlos Mazón, chiringuito, para hablar de la unidad de
Emergencias Valenciana. Atención. Esta sensación creciente de inseguridad no la podemos sostener. Y estos Aquí todavía no era presidente. no los podemos sostener. No puede ser que el resumen de la Generalitat sea más directivos en despachos, el gobierno más caro de la historia, que es el que tiene Chimo Puig en estos momentos, crean nuevos chiringuitos, como esta nueva V, que enfrenta a cuerpos de bomberos entre sí. Crean chiringuitos como esta nueva V, como la Unidad Valenciana de Emergencias. Era un chiringuito para él. Y ojalá, de verdad os lo digo, ojalá Carlos Mazón hubiese tenido razón. Ojalá hubiese sido un chiringuito. Ojalá. Y la gestión de lo que ha pasado con esta dana, con estas lluvias torrenciales, hubiese sido excelente, hubiesen avisado desde el primer momento, se hubiesen coordinado a la perfección y hubiesen demostrado que una unidad valenciana de emergencias no era necesaria. Ojalá, de verdad, ojalá. Bueno, pues resulta que ha sido todo lo contrario. Que no solamente se la han cargado, y además lo reivindicaban alegremente. Antes habéis visto las fotografías del señor Feijóo por ahí yéndose a hacer la foto. Bueno, pues igual podría irle a preguntar sobre este tuit concretamente del Partido Popular que decía hace justo un año, el 29 de noviembre del 2023, la Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo de Chimo Puig, suprimido por Carles Mazón. Y lo compartían tan alegremente, como orgullosos, sacando pecho de lo que han hecho. Unidad Valenciana de Emergencias, primer organismo suprimido. Y vaya por donde resulta que un año después se paga las consecuencias. ¿Esto no creéis que debe tener una respuesta política? ¿Cómo pueden sacar de esa manera pecho? ¿Cómo pueden alegrarse tanto de estar cargándose, no una oficina del Español dada a Toni Cantó, no un chiringuito como el que le pusieron a Santiago Abascal, Esperanza Aguirre, no como Ayuso poniendo tweets del perro de Esperanza Aguirre? Esos sí que eran chiringuitos de verdad. De la C a la O, chiringuitos. O por ejemplo, los millones de euros que le dan desde que el vicepresidente de la Generalitat Valenciana la asumió un tipo de Vox, un torero de Vox, a la tauromaquia. Eso también es un chiringuito. Sin embargo, dedicarle dinero y recursos a una unidad valenciana de emergencias que tenía que desarrollarse durante este último año y que igual habrían hecho bien en desarrollarse hasta el momento de ahora no es un chiringuito. Y si lo llaman chiringuito, pues las consecuencias no deberían notarse como si no fuese un chiringuito. Y desde luego que se han notado. Consecuencias de que no haya coordinación absoluta en el asunto de las emergencias. De verdad que es vomitivo. De verdad que es vomitivo. He intentado resumir en televisión hoy, en un minuto, ya sabéis que en televisión hay que hablar muy rápido, todo este asunto, todo el asunto de que no puede ser lo que ha ocurrido. Y que evidentemente debería tener consecuencias políticas. Os dejo el minuto rapidísimamente de televisión y después vamos a ver otras cosas que ha borrado el Partido Popular, qué ha pasado con la UME, otras imágenes que demuestran la irresponsabilidad de las empresas llamando a sus trabajadores a ir a trabajar en un momento en el que es imposible, y la conspiración esta de que todo es culpa del gobierno socialcomunista por haber destruido presas. Enseguida lo vemos y después vamos un poco más a la política nacional que tiene que ver con el juez del Supremo, el fiscal, Vito Quiles y Javier Negre. Pero vamos con esto primero. Aquí hay tres cosas que no pueden ser, o sea, que sencillamente no pueden ser. No puede ser que nos enterásemos antes de lo que estaba pasando en Miami durante semanas y de lo que iba a ocurrir, que de lo que nos hemos enterado que iba a ocurrir en Valencia. Tampoco puede ser de ninguna manera que el huracán Milton en Estados Unidos, desde el que hablamos tanto tiempo, dejase 23 muertos y aquí ya llevemos contando 60 y subiendo. Y lo que tampoco puede ser de ninguna manera es que si la EMET sabía desde el día 27 a las 2 de la tarde que esto podía ocurrir y que avisaron, no se tomase la decisión de lanzar la alerta hasta ayer a las 8, que se lanzó la alerta cuando mucha gente ya había cogido el coche, evidentemente había ido a trabajar, estaba fuera de su casa, te dicen, mejor no se desplace, me lo dices a las 8 de verdad, sencillamente no puede ser. Y un extra, tampoco puede ser que ahora el Partido Popular esté hablando de la manera que está hablando cuando hace un año estaban sacando pecho, y así lo pusieron en sus redes sociales, de haber cerrado la Unidad Valenciana de Emergencias, pero sacasteis pecho. Pusisteis un tuit diciendo hemos cerrado la Unidad Valenciana de Emergencias. ¿Con qué cara son capaces ahora de sostener esa opinión? Esa cosa que reivindicaron con tanta alegría. Hay cosas que sencillamente no pueden ser. Y yo creo que por una vez en la historia de nuestro país estaría bien que alguien asumiese algún tipo de consecuencia política. Bueno, pues seguramente es mucho pedir que se asuma algún tipo de consecuencia política. Este era el tuit que ponían en el día en el que todo ocurría, a las 11 de la noche, lo comentamos ayer brevemente también, lo apunto brevemente por encima porque creo que es relevante decirlo. Ponían buenas noches, mañana será otro día, y tanto, que iba a ser otro día, excepto para muchas personas que estaban perdiendo la vida en ese momento, mientras ellos se dedicaban a subir memes cutres diciendo días sin que la liemos, cero, Partido Socialista. Poniendo una fotografía de Ferraz con una cara de Begoña Gómez, otra de Pedro Sánchez. Y lo borraron. Lo borraron porque les dio demasiada vergüenza. Porque mientras había gente desaparecida y muerta, perdiendo la vida,
Después de que se hubiesen cerrado la unidad de emergencias valenciana por ser un gasto innecesario, estos le estaban poniendo esta auténtica barbaridad. Un diputado del Partido Popular ha tenido a bien contestarme, Eduardo Carazo, diputado del Partido Popular por Valladolid. Y dice, rectificar es de sabios, manda narices, ¿eh? A las 11 de la noche publican esto y me dice que está rectificando. Lo ha borrado porque hoy no es el día del debate partidista y sí demostrar respeto a las víctimas y a quien lo está pasando mal. Pero algunos no lo entendéis. Igual el momento de entenderlo habría sido a las 11 de la noche, cuando ya había gente que había muerto, cuando ya había sonado la alarma, cuando ya había gente en las calles completamente inundadas. Igual es el momento del respeto. Y claro, yo creo que ilustra bastante bien lo que está diciendo aquí este diputado. Que básicamente dice, hoy no es el día del debate partidista. Hombre, no es el día porque no os interesa debatir, porque como debatamos sobre esto, vais a perder. Bueno, y de hecho, ya estáis perdiendo el relato. No queréis debatir, es el truco de siempre. No debatamos cuando yo pienso, cuando no tengo la razón y por lo tanto mis posiciones pueden quedar completamente desacreditadas. Y es que no queréis debatir, porque como debatamos que se ha cerrado la unidad de emergencias, como debatamos que mientras ocurría todo lo que estaba ocurriendo vosotros llegasteis tarde, como debatamos que estabais subiendo este tipo de memes, igual es que no quedáis demasiado bien. Y ahora decís, no, simplemente respeto a las víctimas, a quien lo pase mal. Por supuesto que todo el respeto del mundo. Es lo principal, es lo primero que hemos dicho. Pero respeto también es respetar en aquel momento. Respeto también es permitir que haya los servicios públicos necesarios para que cuando vengan estos momentos se pueda plantar cara de verdad a estas desgracias. Eso también es respetar, sobre todo eso es respetar. Para que una persona que ahora se ha convertido en víctima, igual pudiese haberse librado de haber sido víctima. Y para que en el futuro haya personas que ahora podrían ser víctimas y las cosas siguen así, que si se cambian, no lleguen a ser nunca víctimas. Eso es respetar de verdad a las víctimas. Vamos a escuchar lo que tardó el gobierno de la Comunidad Valenciana en pedir ayuda de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, esa que aprobó Zapatero y que decía el Partido Popular, como siempre, que esto era un gasto faraónico, que era innecesario, que no iba a ningún lado. Atención. Jueves día 24 se declararon varias alertas por parte de la EMET. El martes día 29, ayer la EMET declaró alerta roja a las 7:31 de la mañana para Valencia, para la provincia de Valencia. A las 15 horas la comunidad autónoma subió a nivel 2 para la comarca de Utiel, Requena y La Plana. A las 19:17 de la tarde, la comunidad autónoma emite el nivel 2, que es quien tiene la competencia de aumentar el nivel para la provincia de Valencia. A las 20 horas, la Comunidad Valenciana emitió el SMS de alerta a las 20 a la población y a las 20:36 se recibe la solicitud de actuación de la Unidad Militar de Emergencias para la provincia de Valencia por parte de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. O sea, que no es hasta las 8:30 que piden ayuda a la Unidad Militar de Emergencia. Y lo tenían súper bien coordinado todo, ¿no? No les hacía falta eso que era simplemente un chiringuito. Este usuario de Twitter dice, me obligan a ir a trabajar. No puedo lucharlo más. Esto es ahora mismo Jerez. Tengo que ir hasta Chiclana, que está en riesgo porque se desborde el río que pasa por allí. Tengo realmente miedo. Y estos son los vídeos que sube. Y le están diciendo que tiene que ir a trabajar. Mira cómo estoy en mi casa, los cositos ahí. Y esto no es una cosa aislada. Es lo que ha pasado en muchos sitios, que en lugar de asumir que un día no tengas que ir a trabajar y que la vida siempre vale más que la posibilidad de que haya un día menos de producción, pues a algunos no les entra en la cabeza. Y lo que tendrían que estar haciendo ahora mismo desde el Gobierno de España y concretamente desde el Ministerio de Trabajo es decirle, plantarles cara a todas las empresas, oigan, quien se atreva en medio de una emergencia meteorológica como esta, en alerta roja, llamar a sus trabajadores a trabajar con la amenaza de que si no vienen van despedidos, les va a caer un puro como una catedral. Les va a caer un puro como una catedral. Es lo que deberían decir. Es lo que deberían decirles. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está diciendo la extrema derecha? Pues bueno, avancé antes, dice Vito Quiles, 51 muertos en la Comunidad de Valencia, 4 de ellos niños. Es desolador. Malnacidos los que presumen de demoler presas y embalses que hubieran servido para aliviar las consecuencias de esta catástrofe. Mis oraciones para todas las víctimas desaparecidas y sus familias. 14.000 me gustas, 372.000 visitas. Es decir, un bulo como una catedral. Le contesta aquí, ninguna presa, embalse o azud ha sido derribado los últimos 6 años en la Comunidad Valenciana. Y aquí adjuntan un mapa donde Javier Rubio Doncé, que tampoco es una persona precisamente de izquierdas,
les ha hecho un mapa donde se ve que lo único que ha sido demolido en la zona más castigada por la nada han sido 4 azudes insignificantes demolidos, además en el 2006, ni siquiera ahora. Y un azud es una presa pequeñísima, apenas 2 metros, que evidentemente frente a unas lluvias torrenciales, ya una cantidad de litros tremenda como la que se ha visto, no habrían hecho absolutamente nada. Pero tienen que encontrar un culpable que evidentemente sea de izquierdas, y es la izquierda por presumir de demoler presas, que tampoco he visto yo a ninguna persona de izquierdas presumiendo de demoler presas, pero bueno, ellos sabrán lo que dicen. Aquí maldita.es ha contestado a muchos de estos bulos y aquí ha hecho un mapa de todos los azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas entre el año 2000 y el 2021. Y si tú vas a la Comunidad Valenciana, ves que simplemente hay en la cuenca del Júcar una que era de riego. Un azud de riego. Y las otras, pues la mayoría son de menos de 2 metros, como mucho hay otras entre 2 y 5 metros, y de más de 10 metros. Es decir, alguna presa que sea un poco más seria ya, solamente hay una en el río Ara, en Jánovas, en Huesca. Hay otra por aquí, en Ávila, y ya está. Pero en la Comunidad Valenciana no hay ninguna de esas. Pero da igual, el bulo lo lanzan y ahora evidentemente pues es culpa de la izquierda, la malvada izquierda. Quería poner este testimonio para cerrar un poco este asunto y pasar a los siguientes temas un poco más mundanos de política, normal y corriente. Y es este testimonio que es tremendo. No sé si habéis visto esta imagen donde se ve una mujer arrastrada por la corriente. Una imagen terrible que intenta agarrarse a algún sitio. Bueno, pues como tanta gente le ha pasado, por desgracia. Bueno, pues esta mujer se ha salvado. Y aquí habla la hermana de esta mujer que se ha salvado contando la experiencia. Que he podido hablar con ella, que me dijo, Mari, sentí que me iba a morir. Vio a un hombre que le dijo, haga. Entonces ella se agarró, pero en el vídeo se ve como ella se vuelve a soltar. Sí. Entonces, dijo que apareció un brazo y fue cuando el hombre la rescató. Que espero que algún día conocer a ese hombre porque le ha salvado la vida a mi hermana, que si no hubiese sido por él, mi hermana ahora mismo no estaría contando. Pues es precioso, es conmovedor. Un caso entre tantos. Esta por fortuna ha tenido suerte. Cuando estaba siendo arrastrada por la potencia del agua, que es una cosa horrible, decía, sentí que me iba a morir. De repente encuentra un brazo de una persona que le extiende su cuerpo para poder agarrarse y gracias a eso se salva. Así de crudo en ese momento, porque esa persona estaba ahí en ese momento, tuvo la rapidez para poner el brazo, su hermana para cogerse y salvó la vida. Y si no hubiese sido por eso, pues es tan crudo como que probablemente pues lo habría perdido. Es durísimo y seguramente es algo de lo que por desgracia no ha podido pasarle a las otras 90 y pico personas que no han tenido la suerte de encontrarse con ese brazo amigo en el momento adecuado. O que tampoco tuvieron la suerte que les avisasen de que, en fin, que es durísimo. Esto es durísimo. Esto es durísimo. Vamos a dejar este tema. Seguiremos hablando del asunto porque seguramente, por desgracia, va a haber más noticias al respecto. Espero que no demasiadas más, porque eso implicaría que las cosas irían a peor. Espero que las cosas vayan un poco a mejor y que sobre todo haya consecuencias. Que haya consecuencias es lo que pido. Mientras tanto, pues bueno, cosas más mundanas. Resulta que en el Congreso de los Diputados, en los que están pues Javier Negre, Vito Quiles, pues ya sabéis, haciendo un poco su campañita diaria, ha pasado lo siguiente. Pues han empezado a increparse, sobre todo Javier Negre, al resto de periodistas que están haciendo ahí su trabajo para medios muy dispares, algunos de izquierdas, otros de derechas, otros más progres, otros más conservadores, pero que todos, independientemente de para quién trabajen, si trabajan para la ABC, para La Razón, para La Vanguardia, para El País o para El Mundo, están en contra de las cosas que está haciendo Vito Quiles y Javier Negre, reventando todas las ruedas de prensa, metiéndose, no respetando los turnos de preguntas, haciendo simplemente la pregunta tendenciosa del momento para sacar un clip en Twitter, y no porque les interese de verdad pues lo que les puedan responder. Entonces Javier Negre ha increpado a los periodistas diciéndoles lo siguiente. Lo que tenéis que hacer es hacer la pregunta de la corrupción al gobierno. Y no ser diciéndole a los periodistas qué preguntas tienen que hacer o no. O sea, alucinante. Menos de los gobiernos. Preguntitas que tienes tú redactaditas en tu pantalla del ordenador porque no eres capaz ni de decir. Sí, de matón voy yo. Sí. Lo que tenéis que hacer es preguntar. Lo que he dicho es que espero que yo no salga en ninguna imagen en redes sociales de vuestro vídeo. ¿Te da miedo? ¿Cómo? No me da miedo, me da que no me apetece. Te da miedo, dice, bueno, sí, un poco de miedo le puede dar porque cuando lo suben y les señalan después tienen a cientos de personas insultándoles y diciéndoles de todo. Dejar de señalar a un chaval. Dejar de señalar en el grupito. Dejar de señalar a un chaval. Matones solo el gobierno que defendéis. Eso sí que son unos corruptos.
Sí, dale recuerdo a Ferreras. Bueno, en fin, pues esto lo han compartido ellos mismos. Lo ha compartido Estado de Alarma News, lo ha compartido Víctor Quiles y Javier Negre. Y la consecuencia ha sido un comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios en la que dicen lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande para leerlo. Aquí está. Dice: la Asociación de Periodistas Parlamentarios deplora los incidentes ocurridos en la sala de prensa del Congreso de los Diputados el pasado 29 de octubre, cuando una persona acreditada a la Cámara Baja, acompañada por otras 3, increparon y vertieron graves insultos contra los y las periodistas que ejercen su trabajo en las cámaras. Insisto, esto no es el vídeo completo, simplemente es una parte que han compartido ellos. Además, los interesados, el resto de cosas que les han dicho y la forma de increparles y los insultos no se ven. Simplemente han compartido lo que a ellos les interesa, evidentemente. Esa minoría exigua de acreditados en el Congreso trató de echar por tierra, en una actitud reiterada, el trabajo constante, profesional y excelente de los y las periodistas parlamentarios en el contexto libérrimo, plural y diverso en el que se desarrolla la vida política y parlamentaria. El seguimiento y control de la actividad pública del poder político por parte de los periodistas, imprescindible en una sociedad democrática, debe respetar las normas deontológicas de la profesión periodística. Cualquier conducta que obstaculice el ejercicio del trabajo periodístico, ya sea por parte de políticos o de informadores, es un ataque al derecho a la información veraz de la ciudadanía. Un derecho que es de la ciudadanía y no de periodistas ni de políticos. Nos pueden amenazar, nos pueden increpar o calumniar. Esas actitudes no mermarán un ápice la voluntad de la inmensa mayoría de los y las periodistas que trabajan en el Congreso y en el Senado de desempeñar su trabajo. Un trabajo que consiste en contar, narrar, investigar todo lo que acontece en las cámaras, lo que se ve y lo que no se ve. A esto se dedican los y las periodistas parlamentarios en plenos, en comisiones, en situaciones informales y formales. Esta es la labor de los y las periodistas parlamentarios. Confiamos plenamente en la actuación de las autoridades del Congreso para que podamos continuar haciendo nuestro trabajo y no consientan la comisión de actos y comportamientos inadmisibles que incluso choquen con las propias normas de la Cámara. Y me da la sensación que les va a entrar por un oído y les va a salir por otro, porque la Cámara del Congreso de los Diputados no hace nada y permite que esta gente sigan ahí, haciendo este trabajo. ¿Qué ha ocurrido, que os comentaba al principio también? Pues que resulta que, como os decía, el juez conservador del Supremo, el señor... ¿cómo se llama? Tengo aquí su nombre. Ángel Hurtado, el instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, pues ha pedido la intervención del teléfono del fiscal general por la filtración a un medio de comunicación de los correos entre el novio de Ayuso y la fiscalía, en los que el abogado del novio Ayuso reconocía explícitamente que se habían cometido, ciertamente decían, delitos de fraude fiscal. ¿Qué pretenden encontrar? Pues si la filtración partió del fiscal general del Estado, aunque realmente es una cosa difícil de demostrar, ya que ese correo lo recibieron más de casi 20 personas, prácticamente 20 personas, entonces es imposible decir de dónde viene la filtración. Pero ha ordenado eso, básicamente, supongo que con la intención un tanto, juez peinadesca, digámoslo así, de lograr titulares, de lograr minutos y minutos o incluso horas de debate en medios de comunicación. Y además, yo creo que es relevante advertir de que este señor, el juez Hurtado de la Audiencia Nacional, cuando está en la Audiencia Nacional, participó en algunas causas principales contra el PP en el caso Gürtel. Y, por ejemplo, se opuso primero a que M. Rajoy testificara en el juicio de la pieza principal del caso en 2017 y también se opuso a que al Partido Popular fuese finalmente condenado como partícipe a título lucrativo. Sentencia que fue la que desencadenó la moción de censura que hizo el presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Es decir, una persona que ha hecho lo imposible para intentar liberar de alguna manera al Partido Popular, según nos cuenta aquí el diario.es. Ya está aquí, amigos y amigas, las noticias del día. Vuelvo a insistir, un abrazo desde aquí a todos los que están sufriendo, a todos los valencianos, valencianas, a los nuevos territorios que también se están llegando las consecuencias adversas de la Dana, a las familias de las víctimas. Y hasta aquí las noticias del día de este jueves 31 de octubre. Ahora vamos, como siempre, con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Hoy nuestro viaje nos lleva al 31 de octubre, pero de 1850, cuando se inauguraba por primera vez el Congreso de los Diputados en Madrid.
El nuevo edificio, diseñado por Narciso Pascual y Colomer, se erigía como símbolo de las aspiraciones liberales de la época, un monumento al constitucionalismo que España intentaba construir tras décadas de absolutismo monárquico. Sin embargo, tras su majestuosa fachada neoclásica se escondía una realidad menos edificante, un sistema político profundamente oligárquico donde el poder real seguía en manos de una élite reducida. El parlamentarismo español de mediados del siglo XIX estaba marcado por el sufragio censitario, que excluía a la inmensa mayoría de la población del derecho al voto. Solamente los varones que pagaban una determinada cantidad de impuestos o poseían propiedades podían participar en la vida política formal. Las mujeres, los trabajadores y las clases populares quedaban completamente al margen del sistema. En la práctica, menos del 1% de la población española tenía derecho a voto, una cifra que ilustra el carácter profundamente antidemocrático de aquel sistema político. Esta exclusión sistemática se manifestaba incluso en la propia arquitectura del edificio. Los espacios nobles, amplios y decorados estaban reservados para los diputados y las clases privilegiadas, mientras que las zonas destinadas al público eran limitadas y de difícil acceso, una metáfora perfecta de la democracia restringida que se practicaba en su interior. El hemiciclo, con sus lujosos acabados, contrastaba con las estrecheces de las tribunas públicas diseñadas para mantener al pueblo como mero espectador de las decisiones que afectaban a sus vidas. Un dato algo menos conocido es que durante la construcción del edificio, los trabajadores que participaron en las obras sufrieron condiciones laborales extremadamente duras, con jornadas de trabajo de hasta 14 horas y sin ningún tipo de protección social. Muchos de ellos nunca podrían pisar como ciudadanos de pleno derecho el edificio que construyeron con sus propias manos, una ironía que refleja las contradicciones del liberalismo decimonónico. Avancemos ahora hasta otro 31 de octubre, esta vez de 1978. En esas mismas Cortes, en ese mismo Congreso de los Diputados, se aprobaba la Constitución que marcaría formalmente el fin del franquismo. Sin embargo, esta fecha también nos invita a una reflexión crítica sobre el proceso de transición democrática en España, porque si bien la Constitución del 78 estableció un marco democrático formal, también consagró importantes continuidades con el régimen anterior. La transición, presentada oficialmente como un proceso modélico, estuvo en realidad marcada por importantes renuncias y silencios. La Ley de Amnistía de 1977, que liberó a los presos políticos, también garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo. La monarquía, instaurada por Franco, fue blindada, sin someterse, por supuesto, a consulta popular. El poder económico y muchas estructuras administrativas del franquismo también permanecieron prácticamente intactas. Es importante recordar que la Constitución se redactó en un contexto de fuerte presión militar y con la amenaza constante de un golpe de Estado que finalmente sí se materializó el 23F de 1981, y todo esto condicionó significativamente su contenido, el contenido de la Constitución, especialmente en cuestiones como la organización territorial del Estado o el papel de las Fuerzas Armadas. Además, la exclusión de las fuerzas de la izquierda revolucionaria y de los movimientos sociales más radicales en el proceso constituyente limitó significativamente su alcance transformador. Retrocedamos ahora varios siglos, hasta el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto, que tradicionalmente marca el inicio de la Reforma protestante, representó mucho más que una disputa teológica. Fue un desafío frontal al poder descentralizado de la Iglesia Católica del momento y una demanda de democratización del conocimiento religioso. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, a las lenguas habituales de todos, era una de las principales demandas de la Reforma. Significaba además poner el texto sagrado al alcance del pueblo, rompiendo así el monopolio interpretativo de la jerarquía eclesiástica. Esta democratización del acceso a los textos religiosos tendría profundas consecuencias sociales y políticas, contribuyendo, por ejemplo, al desarrollo de la alfabetización masiva y al cuestionamiento de las autoridades tradicionales. La Reforma también tuvo una dimensión social revolucionaria, además, bastante curiosa, especialmente en movimientos como el de Thomas Müntzer y la Guerra Campesina Alemana, que vincularon la reforma religiosa con demandas de justicia social y transformación radical de la sociedad. Müntzer, a diferencia de Lutero, entendió que la reforma espiritual debía ir acompañada necesariamente de una reforma social profunda, llegando a liderar una revuelta campesina que, aunque fue derrotada, dejó una huella imborrable en la historia de las luchas populares. Saltemos ahora a 1992, también hablando de religión y de la Iglesia, cuando el Papa Juan Pablo II reconoció finalmente el error de la Iglesia, ojo, en el caso Galileo. Este reconocimiento tardío, que llegaba 359 años después de la condena del científico italiano, simboliza el largo y difícil camino de la razón científica frente al dogma religioso. El caso de Galileo no fue simplemente un conflicto entre ciencia y religión, sino una manifestación del enfrentamiento entre el pensamiento crítico y el autoritarismo intelectual. La persecución de Galileo
Galileo ilustra cómo el poder establecido puede utilizar el dogma para mantener su control sobre las sociedades, reprimiendo ideas que cuestionan el orden existente. Es importante señalar que la rehabilitación de Galileo por parte de la Iglesia no fue un acto aislado, sino que fue parte de un proceso más amplio de revisión crítica de su propia historia. Sin embargo, este proceso ha sido lento y limitado, porque aún hoy la Iglesia mantiene posiciones dogmáticas en temas como los derechos reproductivos o la identidad de género, mostrando que la tensión entre dogma y razón pues sigue estando vigente. Y finalmente llegamos al 31 de octubre de 2010, cuando Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil. Su elección representó un doble avance histórico. Por un lado, rompía el techo de cristal en la política brasileña y por otro, prometía la continuidad y profundización de las políticas sociales implementadas durante los gobiernos anteriores de Lula da Silva. Rousseff, una exguerrillera que había sido torturada durante la dictadura militar, simbolizaba la posibilidad de transformar Brasil desde una perspectiva progresista y feminista. Su historia personal es un testimonio de resistencia. Militante de la vanguardia armada revolucionaria durante la dictadura, fue detenida en 1970 y torturada durante 3 años. Esta experiencia, lejos de quebrarla, fortaleció su compromiso con la justicia social y con la democracia. Durante su gobierno se mantuvieron y ampliaron programas sociales cruciales como la Bolsa Familia, que sacó a millones de brasileños de la pobreza. Se implementaron políticas de acción afirmativa en las universidades, permitiendo por primera vez el acceso masivo de estudiantes negros y de clase trabajadora a la educación superior. También se avanzó en el reconocimiento de derechos para colectivos históricamente marginados, incluyendo la aprobación del matrimonio igualitario y leyes contra la discriminación. Sin embargo, su presidencia también nos recuerda la fragilidad de los avances democráticos y sociales en América Latina, porque el golpe parlamentario que la destituyó en 2016, disfrazado de proceso de impeachment, marcó el inicio de un retroceso en las políticas sociales y los derechos conquistados. Este proceso, que muchos han calificado como lawfare o guerra jurídica, utilizó acusaciones de corrupción sin pruebas sólidas para derrocar a una presidenta electa democráticamente. ¿Os suena esto, no? La destitución de Rousseff allanó el camino para el ascenso de la extrema derecha en Brasil, culminando con la llegada del poder de Jair Bolsonaro en 2018. Su gobierno representó un ataque frontal a las políticas sociales, los derechos humanos y el medio ambiente, demostrando cómo las élites económicas pueden utilizar los mecanismos de la democracia formal para revertir avances sociales cuando estos amenazan sus privilegios. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Hoy vamos a tocarla bastante rápido porque hemos consumido bastante tiempo al principio con el análisis de todo lo que ha ocurrido con la Dana y las lluvias torrenciales, y os ha avanzado algo de lo que voy a estar haciendo por Estados Unidos. Pero noticia relevante es que Macron ha escenificado su reconciliación con Mohamed VI, el rey de Marruecos, en Rabat, tras apoyar el plan marroquí para el Sáhara Occidental, es decir, la infamia por la que reconocen, o más bien justifican, el dominio de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, al que por nuestra parte, por parte de España, también hemos dejado completamente abandonado, y el gobierno marroquí ha reconocido o ha reivindicado su soberanía sobre el territorio, siendo apoyado por Estados Unidos, por, desgraciadamente, el gobierno de España, y también ahora parece ser que por Emmanuel Macron. Tenían una relación bastante tensa y por eso es relevante la reconciliación, después de que en 2021 los servicios secretos marroquíes hubiesen utilizado el software israelí Pegasus para espiar a Macron en su teléfono personal, y se descubrió. Eso fue lo más fuerte. Hubo una tensión tremenda que incluso llevó a que el gran terremoto que sufrió Marruecos en 2023 pues, le ofreció ayuda a Francia para sobrellevar los destrozos y ayudarles en aquel momento, y de hecho lo que hizo el gobierno marroquí fue rechazar aquella ayuda. Desde entonces la relación ha tenido bastantes idas y venidas, pero sin embargo ahora, y tras el apoyo público de Macron al plan marroquí para el Sáhara, una absoluta infamia, si me preguntáis, insisto, pues ha permitido el acercamiento de nuevo. Una cosa relevante también es que a nivel físico, pues se ha visto al rey de Marruecos, a Mohamed VI, en una posición bastante enclenque respecto a cómo era. O sea, que algunos están especulando con que no está muy bien de salud, etcétera, lo cual, pues bueno, será pues una auténtica, voy a decir, revolución, no sé, revuelta, digamos, un cambio de paradigma en Marruecos el día que falte esta persona. Mientras tanto, en Ucrania, pues vemos como Rusia ha conseguido controlar un nuevo enclave en Ucrania. Es su segunda gran conquista de este año en el país, que al mismo tiempo pues está ocurriendo mientras vemos que la Corea del Norte ha llevado presuntamente, según ha reconocido de una manera implícita el propio presidente de Rusia, a 10.000 soldados para combatir también a Ucrania, que de momento se estarían entrenando en suelo ruso. Y mientras tanto, ya llegando
pasando al tema que nos compete más en este momento, porque estamos a apenas unos pocos días de las elecciones estadounidenses, que serán el 5 de noviembre, Trump ha empezado a hacer lo que mejor se le da, que es agitar el fantasma del fraude electoral en Estados Unidos al hablar de trampas en Pensilvania. Lo explican así en El País. Iker 6 dedos. El sistema electoral de Pensilvania, el más importante de los 7 estados decisivos, prohíbe abrir los sobres con los votos emitidos por anticipado hasta el día propio de las elecciones. Pero eso no ha impedido a Donald Trump acusar a sus autoridades electorales de estar perpetrando un fraude sobre la marcha. Pensilvania está haciendo trampas y está siendo descubierta a una escala que rara vez se ha visto antes. Escribió este miércoles por la mañana el candidato republicano en su red social Truth con su característica tendencia a la hipérbole. Es decir, que de alguna manera ya está allanando el camino para que si el resultado no le es favorable, tengámoslo casi por seguro, empiece a montar pues algo que da bastante miedo. Recordad cómo el asalto al Capitolio fue consecuencia de aquello, de haber perdido frente a Joe Biden. Y bueno, pues algunos dicen que lo que puede ocurrir en este caso, si no ganas en las elecciones, pues puede quedarse incluso pequeño lo que ocurrió en el asalto al Capitolio respecto a lo que podría mentar Donald Trump ahora mismo. Así que no hay perspectiva demasiado halagüeña en los Estados Unidos. Si gana Trump, porque vuelve la extrema derecha al gobierno, con las implicaciones que tiene eso a nivel mundial, de dejar de lado a Europa, de permitir que Rusia se haga con Ucrania al 100%, de que Netanyahu siga con su masacre en Oriente Próximo, siga conquistando el Líbano, apoyarle en su guerra contra Irán, además de pues bueno, la pérdida de libertades, la lucha contra los derechos de las minorías, de las mujeres, del aborto, etcétera, etcétera, y además el envalentonamiento del resto de partidos de extrema derecha en todo el mundo. La última vez que ganó Donald Trump en el 2016, aquí tuvo reverberaciones en Europa en partidos de extrema derecha. Concretamente fue cuando mejor le fue también a nuestro partido de extrema derecha español, a Santiago Abascal. También ganó las elecciones el señor Bolsonaro, que acabamos de hablar ahora de él después de Dilma Rousseff, y entonces iba a servir de alguna manera como un impulso para toda esa extrema derecha. Por eso os estaba diciendo, voy a estar allí cubriendo estas elecciones, que aunque nos pillen demasiado lejos, son muy relevantes, van a ser muy importantes, y poco a poco pues bueno, voy a intentaros explicar desde mi perspectiva, sobre todo a través de mis redes sociales, y aquí no sé todavía cómo lo vamos a plantear, pero vamos a ir viendo día a día, según la información que tenga, pues lo que va ocurriendo por ahí. No me quiero enrollar mucho más, ya lo iréis viendo, y como siempre vamos con nuestras preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La pregunta de ayer tenía que ir, evidentemente, con la posible dimisión de alguien dentro del Partido Popular, asumiendo consecuencias, bueno, con cosas bastante parecidas a las que hemos estado hablando hoy. Y no sois demasiado optimistas, aunque creo que sí, bastante realistas. Dice aquí Baldo: dimitir en los Sopepepranos y en Valencia, eso es un nombre ruso, no un acto de ética. Dice aquí Pedro: la derecha española no tiene mucho que ofrecer, ni subida al salario mínimo, ni defensa de los derechos de las mujeres, ni la lucha contra el cambio climático. La derecha es el polo negativo de nuestra sociedad. Eliminar la unidad de emergencia, eliminar la sanidad pública, la educación pública y todo lo que sea un servicio y una mejora de la vida de los ciudadanos. Su consigna es reducir el Estado y los impuestos de los más ricos. Y están ganando la batalla cultural, sobre todo con los más jóvenes, que creen que tener menos derechos es revolucionario. Un abrazo a todos. Aquí Miguel dice: es una auténtica vergüenza como el Partido Popular cerró la unidad de emergencias por ser un gasto innecesario y todos tienen que pagar por su irresponsabilidad. Es preciso que pidan disculpas y que dimitan de sus respectivos puestos por tal irresponsabilidad. Además, es lamentable como muchos periódicos le están dando más importancia al caso Begoña Gómez que a esta tragedia. Todo el apoyo y solidaridad con las víctimas. Y Antonio dice: a las empresas que han puesto a sus trabajadores en riesgo deberían recibir una denuncia colectiva por anteponer el beneficio económico a la vida de las personas. Lo que os decía antes, completamente de acuerdo con Antonio a este respecto. Y la pregunta para el día de mañana, que tampoco sé cómo será el podcast, porque voy a estar en Estados Unidos, voy a ver si consigo montar algún espacio de grabación medio decente, pero la pregunta para mañana o para el próximo día tiene que ver con esto también, con los vídeos que hemos conocido y que, por cierto, ha borrado Carlos Mazón, donde decía que a las 6 se podía salir y ya iba a parar todo, y después a las 8 de la tarde avisaban del grado de alerta, cuando la gente ya estaba en la calle, cuando la gente ya estaba atrapada y cuando ya había unos cuantos fallecidos. ¿Cuál debería ser la respuesta del Partido Popular? ¿Cuál debería ser la respuesta de Feijóo, que, como habéis visto, se ha ido a hacer fotos? Os leo los comentarios y lo comentamos el próximo día. Y hemos llegado poquito a poquito, pero con muy buena letra y muy bien acompañado con vosotros aquí, al capítulo del día 31 de octubre, que eso hace que cumplamos 2 meses enteros con el podcast Clave Barroso. Mis ojeras lo saben, porque me levanto muy pronto todos los días para grabarlo.
Y también os lo agradezco de corazón, lo que os lo sabe también en mi corazón, porque estáis ahí apoyando y dejándome comentarios muy bonitos y mucho apoyo. Ya son 2 meses enteros, empezamos esta aventura en septiembre, ya estamos en octubre, así que simplemente quería agradeceros desde lo más profundo de mi corazón que estéis ahí, que sigáis día a día mis opiniones, que de manera humilde y en la soledad absoluta de mi cuarto, siempre os lo digo, esto es un croma, no os vayáis a pensar, si lo apago así un poco se empieza a ver mal. Pues nada, que os agradezco mucho que estéis aquí. Hoy es jueves 31 de octubre, yo estoy de camino a Estados Unidos, no lo olvidéis, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.